Bienvenidos a nuestro estudio bíblico y aquí estamos Vivi y yo con mucho gusto. Pues hoy estamos en un nuevo libro, Vivi, ya empezamos otro libro, el libro de Hebreos, y esta noche vamos a estar estudiando el capítulo 6 de Hebreos. Y bueno, el título que le pusimos se llama Ya no seamos niños, ya no seamos niños. ¿Por qué? Porque vamos a estar hablando precisamente de la necesidad que tenemos como creyentes de empezar a avanzar. Y en este capítulo vamos a ver que aún esa palabra, avancemos, caminemos, sigamos adelante, esas frases se usan bastante en este capítulo 6 de Hebreos. Y mira, no se te olvide, puedes bajar las notas de estudio siguiendo el enlace que se encuentra en la parte inferior de la pantalla, y así tú puedes también seguir estudiando aparte y profundizando en lo que tú quieres pues leer y estudiar respecto a este libro. Y bueno, este libro de Hebreos me encanta porque es un libro que realmente se escribe para cristianos, ¿no? Entonces son cristianos con un trasfondo judío, son judíos que en ese entonces se llamaban hebreos, ¿cierto? Entonces por eso se llama Hebreos este libro, y estamos viendo que el escritor nos está animando bastante a empezar a crecer, a empezar a madurar. De hecho, en el capítulo 5 dice, yo quisiera empezar a hablarles otras cosas, otro tipo de cosas, pero no van a entender. ¿Por qué? Porque son unos bebés espirituales. Y bueno, nosotros seguimos con el capítulo 6, que también empieza con esa idea de que ya es hora de empezar a crecer, ya no seamos niños, ya empecemos a ser adultos en la fe. Y bueno, está hablando, como ya lo mencioné, a cristianos, y es empezar a retomar esas cosas, esa idea de progresar, de lo que ya hemos establecido. Está bien, hay que establecer la base, cierto, es muy importante, pero una vez que has establecido la base, pues ¿qué vas a poner encima entonces después de eso? Y así lo vamos a estudiar, vamos a dividirlos en esas dos partes que mencionabas, Nolita. Primero nos vamos a enfocar, el autor hace una excelente síntesis de verdades fundamentales acerca de Cristo. Y dice, bueno, esto es lo básico. Y nos anima a no volver atrás. Y es una fuerte advertencia que nos da, no vuelvan atrás. Pero la segunda parte es un ánimo que nos da para seguir e identifica ciertos obstáculos que normalmente se dan cuando uno está creciendo en la fe cristiana, que todos a lo largo de la vida vamos a tener que atravesar, y si queremos madurar lo vamos a tener que superar. Sí. Y entonces hace una excelente descripción, como diciendo, presten atención en esto, y esta es la clave para avanzar. Así que esa segunda parte vamos a ir respondiendo y viendo esas claves que te van a ser muy, muy útiles a todos los que tenemos ganas de ir por más, porque de esto se trata este capítulo. No es para los que hay y los que se conformen, es para los que decimos, yo voy a ir más adelante. Mi expectativa es seguir creciendo en esa intimidad con Jesús, en ese no solo conocimiento, sino experimentando para ser un maduro espiritual, un adulto en la fe. Esto no es para los principiantes, ¿verdad? Es para los que vamos por más. Así que te va a ser muy útil. Y te invito a que arranquemos con estos primeros 3 versículos. Vamos a empezar con Hebreos 6 del 1 al 3. Como te decía, que nos dan un fundamento de la fe. Y dice lo siguiente: así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Por el contrario, sigamos hasta adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos acerca del arrepentimiento, de las malas acciones, de tener fe en Dios. Ustedes tampoco necesitan más enseñanza acerca de los bautismos, de la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Así que, si Dios quiere, avanzaremos hacia el mayor entendimiento.
Y bueno, aquí vemos que en estos versos ya empieza con la idea de avanzar, de crecer, y ya contamos con el principio, que pues para nosotros podríamos decir ya hemos nacido de nuevo, como lo dice en Jesús, ¿verdad? En los evangelios. Ya has empezado, ya has nacido de nuevo, pero ya has establecido ciertas cosas, ya has crecido y es hora de empezar ahora una etapa más en tu experiencia con Dios. El escritor enumera 6 verdades fundamentales de nuestra vida cristiana como creyentes, ¿no? Pues, y la verdad es que como este libro se escribió a los judíos, se ven muy relacionadas estos fundamentos, ¿no? Con la vida judía, religiosa. Entonces, para ellos al leer esto, para ellos no iba a ser algo extraño, no iba a ser una idea nueva, sino que simplemente implementando lo que ellos venían también practicando ahora en la vida con Jesús. Entonces, la vida, porque nuestra fe cristiana en muchas maneras depende y nace de la fe judía y tenemos que estar conscientes de eso. Y es interesante que las primeras 2 bases que ellos mencionan, que es el arrepentimiento y la fe. El arrepentimiento es simplemente, nos dice la Biblia y la Escritura, es un cambio de mente, un cambio de pensar. O sea, si tú ibas en una dirección y te arrepientes, es que tú estás dando una gira y estás yendo ahora en la dirección opuesta. Yo creo que a todos nos llega un momento en la vida que nos hemos arrepentido de ciertas cosas o de ciertas decisiones o de ciertas direcciones. Entonces, en nuestro caminar cristiano, el arrepentimiento, que simplemente cambias tu manera de vivir, cambias tu manera de hablar, de pensar, de todo eso, ¿no? Y la fe en Cristo Jesús. Y estas 2 cosas son en relación a nuestro enfoque hacia Dios, ¿cierto? O sea, yo me arrepiento ante Dios, yo tengo fe en Dios. Y es lo que nosotros podríamos llamar la salvación, que es un cambio de dirección, una gira en nuestra vida y ahora caminamos en fe. Y las siguientes 2 cosas, interesantemente, el bautismo y la imposición de manos para orar por las personas, no para para otro tipo de desquite. Que hay otra imposición de manos, ¿no? Pero esto es para orar para las personas. También tienen que ver con la relación nuestra, pero unos con otros, con la iglesia local, con otros creyentes similares a nosotros, y señalan en realidad nuestro crecimiento en lo que pues en círculos religiosos se llamaría la santificación, que este es un proceso que dura toda nuestra vida, es ese cambio. Podríamos decir, en otros lugares lo llaman el fruto de arrepentimiento, o sea que tú has tenido un giro, pero ahora, ¿cuál es la evidencia de eso? Y eso es la santificación. Y hay otras 2 cosas, ¿verdad, Vivi, que él menciona aquí? Bien, como bien decías, Nolita, es interesante que las primeras tienen que ver con lo que Dios hizo, tener esa claridad de lo que es la salvación. Segundo, lo que yo hago y cómo yo respondo, y cómo yo camino. Y el tercer par que menciona acá tiene que ver con el futuro. Qué cosa más completa, ¿no? Como poniendo acerca de lo que Dios hizo, de lo que tengo que hacer ahora y de lo que tengo adelante. Y menciona 2 aspectos que son muy importantes. El primero que menciona es la resurrección de los muertos. ¡Wow! Esta es una base en la fe cristiana. El que tengamos el entendimiento que esta vida es simplemente una escuela para lo que nos espera por la eternidad. Eso es algo que todo cristiano tiene que tener, esa seguridad y esa confianza, como dice acá. Eso es algo elemental. No podemos poner en duda esto ni querer tratar de volver o cambiarlo, ¿verdad? Eso tiene que ser una realidad. Y la segunda que menciona es el juicio final. Vamos a tener un tiempo donde cara a cara vamos a estar con el Señor y vamos a tener que dar cuenta. ¿Por qué? Porque Dios es justo y Él hace justicia. Y esto es otra base de la fe cristiana. Y esto es un fundamento, yo creo que diría acá, estos 3 versículos son como el ABC de la fe. Sí. Son las cosas que son fundamentales e importantes, pero no se queden ahí. Sigan avanzando. Y ahora sí, entonces vamos a entrar en ese avanzar, en esa madurez,
Una vez que uno conoce del Señor, uno empieza a servir, uno empieza a responder, sí o sí va a haber situaciones en el medio que que es fundamental de cómo las vamos a resolver, ¿verdad? Entonces aquí vamos a ver cuáles son algunas de ellas. A veces hay maneras de pensar, maneras de sentir o situaciones que pueden ser un limitante, ¿no? Que nos pueden limitar. Vamos a empezar con la primera, que tiene que ver con una manera de pensar y de sentir. Y es, ¿será que Dios se olvidó del esfuerzo que yo hice? Yo no sé, Nolita, si a vos te ha pasado, pero cuando uno está sirviendo al Señor, uno da lo mejor, pero a veces hay momentos donde dice, ¿vale la pena lo que estoy haciendo? O sea, ¿tiene sentido el esfuerzo? A veces uno dice, ay, ¿cuándo voy a ver el resultado de lo que estoy haciendo? Porque parece que hago y no tiene sentido. Nadie se fija en lo que estoy haciendo, nadie me da ni las gracias, ¿verdad? O sea, ¿será que Dios también se ha olvidado de mí? O quizá yo creo que yo también lo veo en cosas por las que estamos orando, ¿verdad? También puede ser que dices, uy, Dios, yo creo que ya no está escuchando mis oraciones. Sí. Eso lo vamos a ver más adelante. Después, sí, es que cierto. lo refuerza a ese concepto, ¿verdad? Sí, sí. Pero aquí dice, ok, ¿tiene sentido el esfuerzo que yo estoy dando? Cierto. Mira, en la vida cristiana, en el caminar, vas a ver cosas que vos vas a hacer, que la vas a hacer con esfuerzo. Sí. ¿Verdad? Y uno dice, bueno, si hay un esfuerzo, tengo que ver una recompensa. No siempre la vemos en el momento. Y entonces, si uno dice, ay, y se queda con este sentir de que no sé si vale la pena, te puedes estancar. Pero un maduro en la fe lo que hace es atravesar esta situación, esta manera de pensar, esta manera de sentir. Y fíjate cómo lo dice en el versículo 10, Hebreos 6:10. Fíjate cómo responde a esta inquietud. Dice, pues Dios no es injusto, no olvidará con cuánto esfuerzo ha trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él sirviendo a los creyentes como todavía lo hacen. Qué lindo. Fíjate qué lindo que era gente que ya estaba haciendo, ¿no? Se estaba esforzando. Y lo que me gusta de este versículo como expresa y dice, hey, demostrando su amor al servir al otro. Porque a veces cuando uno sirve o estoy sirviendo a la persona, no, qué precioso es pensar cuando uno sirve que mi servicio es una demostración de cuánto yo lo amo a Dios. Así es. Y cuando vengan esos momentos y esas crisis donde va a decir, ay, esto que estoy sirviendo, en esta área que estoy sirviendo, valdrá la pena, o la gente no responde, o no veo lo que espero, es el momento que nos recordemos esto. Y aquí hay una clave para atravesar eso. Recordar, número uno, que el Señor ve. Que el Señor no se le olvida, que es el que realmente estamos sirviendo. Y tercero es, lo que yo hago es una expresión de mi amor al Señor, ¿verdad? Entonces, eso nos da ánimo para seguir, como decía aquí, estás sirviendo, sigue sirviendo, estás trabajando duro, sigue trabajando duro. Es un aliento, ¿verdad? Yo creo que si vos querés más del Señor, en alguna temporada te va a tocar pasar por esto. Te va a pasar por esto. Pero lo precioso es que cuando uno logra y lo atraviesa de una manera saludable, creces. Y eso se llama madurez. Porque la madurez cristiana, la madurez en la fe, no viene solamente con que pasen el tiempo. Viene con las decisiones que vamos tomando, ¿no? De seguir a Jesús todos los días. Así que, y bueno. qué aliento, ¿no? Porque yo sé que habemos muchos que tenemos muchos años sirviendo y eso es lindo, o sea, porque cuando tú estás en el cuerpo de Cristo, como nosotros le llamamos, ¿no? Estás en una congregación, estás en un grupo de creyentes, pues hay mucho por hacer y hay mucha necesidad, pero es fácil si ya tienes tiempo haciéndolo. Claro, no estoy diciendo que en ocasiones hay que descansar un tiempo, ¿no? O sea, siempre es válido eso, pero
es decir, bueno, ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Y yo creo que todos, si tú no me dejas mentir, Vivi, tenemos que reconocer que no lo estamos haciendo por las gracias que nos estén dando, porque a lo mejor no, ni las gracias nos están dando, ni por la gran recompensa monetaria, porque lo más probable es que no, me explico. Entonces, es una oportunidad que Dios te da para tú crecer en tu motivación de servicio a Él. Lo estamos haciendo para con Él. En otros lados de la Biblia también nos enseña esto, ¿verdad? Que yo trabajo como para el Señor, no para los hombres. Entonces, tengo que reenfocarme. Y pues, ya no seamos niños. Hay que crecer. Otra cosa que yo creo que a veces nos preguntamos con el tiempo es, pues, ¿vale la pena esto del amor? Qué difícil, ¿no? ¿Vale la pena seguir amando a las personas? Porque como sabemos es el primer gran mandamiento, o sea, amarás a Dios y a tu prójimo. Y el tema está cuando vos ya amaste a alguien y decís, ay, pero ¿hasta cuándo? ¿Verdad? Porque yo creo que como humanos queremos que el amor siempre sea de doble vía, ¿no? De dos carriles. Lo que yo doy es lo que voy a recibir. Yo cuando a mis hijos les trataba de enseñar la regla de oro que le llaman, ¿no? Que tú trates a los demás como tú quieres que te traten. Y uno de mis hijos decía, ¿y si me tratan mal? Quiere decir que yo también los puedo tratar mal. Y yo tenía que decir, no, mijo, es que es como deberías y a ti te gustaría. Entonces, es un problema desde chicos, ¿no? O sea, esto del amor, amar a alguien, aunque no me estén amando a mí de regreso, vale la pena seguir amando. Y en el verso 11 dice, nuestro gran deseo es que sigan amando a los demás mientras tengan vida, para asegurarse de que lo que esperan se hará realidad. Es un gran principio, ¿no? Este obstáculo de falta de amor, de seguir amando a una persona que quizá no sea muy amable, que no es fácil amarla. Y sin embargo aquí nos está dando una verdad muy profunda que solamente con cierta madurez y entendimiento espiritual tú la vas a poder reconocer y practicar. Es que tú amas a pesar de lo que ellos te estén diciendo a ti, a pesar de que si te aman de regreso o no, pero tú amas para asegurarte de que lo que tú estás esperando se haga realidad en tu vida. Entonces es como desconectar el resultado del amor de la persona a la que estás, el objeto del amor. No sé si me estoy dando a entender. Tú estás desconectando el efecto que tú quieres recibir del amor. Lo estás desconectando del objeto del amor y lo estás conectando a Dios. Y ahí es donde Dios te va a dar entonces, como ya no lo recordaste, Dios es justo, Él ve todas las cosas. Entonces, sigan amando, sigamos amando a pesar de los desafíos, porque en realidad, y esta es la realidad que tenemos que aprender como adultos, ya muchos hemos tenido que aprender esto. Si estás casado o casada, has tenido que aprender esto, que el amor es una decisión, no es una mera emoción. El amor es una decisión que te lleva a una acción. Entonces, sin importar la respuesta de la otra persona, tú has decidido amarla. Así como Dios decidió amarnos, dice que Él nos amó antes de que lo conociéramos siquiera, no lo conocíamos. Ese estilo de amor que nosotros podemos tener para los demás es una decisión. ¿Y cuál sería otro obstáculo, Vivi? Los versículos que siguen, que vendría a ser el versículo 6, 12b, responde a la siguiente pregunta, que seguro que te la hiciste en un momento. ¿Cuándo veré las promesas de Dios cumplidas? Y quizá no con esa tranquilidad, Vivi, lo hemos dicho con más desesperación. ¿Para cuándo, Señor? ¿Cuándo voy a ver esas promesas que vos dijiste cumplidas?
Y aquí viene el autor y dice, hey, no se desanimen. Vamos a leer lo que dice. El 6:12b dice, sigan el ejemplo de quienes, gracias a su fe y perseverancia, heredarán las promesas de Dios. Por ejemplo, estaba la promesa que Dios le hizo a Abraham. Como no existía nadie superior a Dios a quien jurar, Dios juró por su propio nombre, diciendo, ciertamente te bendeciré y multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable. Entonces Abraham esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido. Me encanta porque el autor acá le está diciendo, hey, no se crean que son los primeros que están sintiendo esto. O sea, a todos nos pasó, a todos los que siguen a Jesús pasan por estos momentos, pasan por ese tiempo donde hay una promesa del Señor, pero hay un tiempo de espera. Porque hay muchos que dicen, ok, yo tengo fe, sí, pero acá hay dos claves. Dice la fe y ¿con qué lo une? Dice la perseverancia alcanzado en las paciencias. Esa palabra ya no nos gustó tanto. Yo tengo que tener la fe para lo que viene, pero también tengo que tener la actitud de voy a quedarme a esperar, que es la perseverancia, ¿no? Es permanecer constante. Y ese es el camino con el cual uno accede a ese cumplimiento, ¿no? Es como, y menciona, dice, hey, lo que ustedes tienen que hacer es miren, como diciendo, hay hermanos que nos han dejado una huella, a la cual uno puede ver y decir, ok, yo puedo caminar arriba de esas huellas. Veo que ellos pasaron por un tiempo, pero llegaron. Y eso me da una seguridad a mí de que, ok, yo también puedo caminar, yo también puedo ir adelante, ¿verdad? Y lo otro que pensaba mientras leía esto es que importante es saber de que todos en la vida cristiana, en el caminar, en algún momento vamos a tener una etapa como de aridez, como de sequía, como que es normal que vivamos, ¿verdad? Es normal que haya momentos donde diga, ay, es que yo ya no siento como antes, o esta situación antes yo la veía de otra cosa, o me ponía a leer la Biblia y era algo que enseguida Dios me hablaba y ahora siento que estoy pasando una temporada seca. Es parte de la madurez qué vamos a hacer en esas temporadas secas, porque sí vamos a pasarla, pero tenemos opciones. Tenemos una opción inmadura que es decir, bueno, ok, no funcionaba, todo esto no era. Ya sabía que esto no iba a funcionar. Que era así, bajamos la guardia. O tenemos la respuesta de la madurez, sería, voy a permanecer, voy a permanecer. Y voy a atravesar esta temporada porque yo sé que la luz está adelante. Y esto es un gran indicio de una persona madura y una inmadura en la fe. El maduro va a decir, ok, entiendo la situación, no es que la niego, porque eso tampoco es saludable. Decir, ay, no. Hay que aceptar la realidad, pero yo tomo la decisión de seguir caminando. ¿Por qué? Porque yo persigo, porque tengo la seguridad de que lo que Dios dice es verdad. Acá da algo muy, muy claro. Dice, Dios, no teniendo a nadie más, juró por sí mismo, como diciendo, mi persona es la garantía de que lo que yo digo es verdad. Así es. Y es un desafío que atravesemos estas temporadas. Y las podemos atravesar. Tenemos como la herramienta que nos da aquí es, hey, miren cómo otros lo hicieron. Eso te anima, de verdad. Mirá y recordá de que hay otras personas que también pasaron, pero también tuvieron lo que el Señor les prometió. Y lo mismo va a suceder con cada una de las promesas que el Señor nos ha dado. Yo creo que a mí se me ocurre, Vivi, que a veces es importante ser honestos y transparentes, ¿cierto? Porque yo creo que en el mundo cristiano tendemos a ser personas y otras personas también lo exigen de uno, más cuando uno está en algún liderazgo, de que no puedes demostrar cuando estás pasando estas preguntas y estas dudas. Pero si Abraham lo pudo hacer, pues yo creo que está bien si yo tengo alguna pregunta sobre las promesas y la venida de las promesas. Pero lo que estoy diciendo es que seamos transparentes y de esa manera también yo puedo ayudar a alguien quizá que en ese momento esté atravesando. Y yo te digo una cosa,
yo he pasado más de un desierto. O sea, si tú estás pasando un desierto, te aseguro que Dios está contigo. O sea, tenemos que recordar eso. Y es algo que dice aquí en Hebreos en el 11, 6, 18 y 19. Y es algo que realmente es esa sensación de que no, y de aquí no me voy a soltar. Recuerdo una amiga mía que había pasado unos momentos muy difíciles y estábamos hablando al respecto. Y yo le pregunté, ¿y qué fue lo que te ayudó a pasarlo? Porque fueron cosas difíciles. Porque es que no te... Y dice ella, es que ¿a dónde más tenía yo que ir? Yo me tuve que aferrar a esa verdad, aferrar a esa promesa. Y si tú te fijas, esa palabra es algo que yo estoy haciendo. El que dio la promesa es fiel y la va a cumplir. Pero mi función es aferrarme a esa promesa. Y aquí lo dice, de hecho, dice en el capítulo 6, 18, así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, ¿quiénes? Nosotros hemos acudido a Dios porque necesitamos un refugio. Podemos estar bien confiados. Tú puedes entrar con toda confianza, y en Hebreos nos lo dice también más adelante, con confianza hasta su misma presencia. Dice, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. O sea que es algo que todavía estoy esperando. Estas dos palabras, esperanza y esperando, ¿no? O sea, es que es algo que yo sé que va a haber en el futuro. El verso 19 dice, esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios. La esperanza en sí, el significado de esperanza es un estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable lo que se desea. Entonces, si tú estás esperando, ya has recibido las promesas de Dios en tu corazón, tú puedes esperar con esperanza, vaya la redundancia, porque tú sabes que es alcanzable, en que Dios no puede mentir. Dios te ha dicho la verdad. Claro, quizá no te ha dicho cuándo ni cómo, y nosotros como humanos a veces estamos, quiero saber, ¿verdad? Y Él nos quiere enseñar paciencia, a esperar con paciencia, que es eso, una tranquilidad. Y dice que esto es ancla, un ancla firme y confiable. Nuestra esperanza en Cristo y en las promesas que Dios nos ha dado nos van a anclar, nos van a estabilizar en el alma, que es donde están las emociones, los pensamientos, qué es lo que creemos, qué es lo que estamos viendo. O sea que, en otras palabras, cuando yo me aferro con esperanza a lo que Dios me ha dicho, esto me tranquiliza en mis emociones, ¿verdad? Aquieta mi mente, que está toda así, ¿verdad? Que a veces ni podemos dormir, ¿verdad? Porque está la mente así, ¿y qué tal? ¿Y qué le voy a decir? ¿Y cómo voy a resolver? Y Dios está, hey, yo ya te dije que estoy contigo, ¿verdad? Y nosotros tenemos que aferrarnos, entonces regresar, y que eso calme la tormenta en mi mente, y también me ayuda a ignorar las circunstancias que pueden estar cambiando a mi alrededor. Es como ese barco que con un ancla viene la tormenta y pues sí, se mueve un poco, pero no se va a desviar, no va a quedar atorada ahí no va a pegar y golpear contra las rocas que están ahí. ¿Por qué? Porque tiene un ancla que la estabiliza. Y esto, me gusta un verso que hay en Job 11, 18, que dice, tener esperanza te dará valentía. Wow, me gusta eso. Estarás protegido y descansarás seguro. Entonces, no permitas que las tormentas, que las dudas, que tus mismas emociones, tus pensamientos te vengan a mover el barco.
porque ese barco es la promesa que Dios te ha dado. Y cuando tú permites que la esperanza sea como esa ancla, en realidad es cuando estás en la profundidad, ¿verdad? O sea, el ancla se usa cuando estás también en la profundidad para asegurar tu posición en el mar. Entonces, dice en la Biblia que Jesús es el que va por delante de nosotros. Yo termino mis pensamientos porque, como pueden ver, tengo muchos pensamientos al respecto de la esperanza. La esperanza es tan importante. Sin esperanza en realidad no hay fe. La esperanza es como que el primer peldaño, ¿no?, para llevarnos a la fe. Pero termino con esto, Vivi. Filipenses 3, 13 y 14 dice: no, amados hermanos, no lo he logrado. Hablando Pablo, no lo he logrado, no he llegado todavía a la meta. Pero me concentro únicamente en esto. Hay una cosa importante, nos está diciendo. Fíjense en esto, Pablo nos dice: olvido el pasado y fijo mi mirada en lo que tengo por delante. Esa es la esperanza. Tú estás olvidando los días que no llegó la promesa, no llegó como tú quisiste o pensaste, porque nosotros tenemos buena imaginación, ¿verdad, Vivi? Nos imaginamos 1001 maneras que Dios puede cumplir esa promesa. Dice: me fijo la mirada en lo que tengo por delante y así avanzo. Ahí está esa palabra otra vez. Avanzo hasta llegar al final de la carrera. ¿Para qué? Para recibir el premio. Todo lo que el Señor tiene. Así es. Entonces, aférrate, no te sueltes, pero así con ganas. Y a lo mejor vas a sudar y a lo mejor te van a doler las manos, ¿verdad? Pero no te sueltes de lo que Dios ha puesto en tu corazón. Cuánta riqueza, ¿verdad? En este capítulo. Yo, al estudiarlo, yo creo que el corazón de este capítulo tiene que ver con cuidemos lo que tenemos. Recordemos de que podemos estar seguros de la salvación. Podemos tener seguridad de que el Señor nos va a enseñar a crecer. Podemos tener seguridad del futuro que tenemos. Esa es una base, pero el conocer y el ir a Dios en profundidad es un proceso que va de madurez, que tenemos que anhelarlo, tenemos que estar preparados y tenemos que ir por más. Tenemos que tener esa decisión de voy por más. Yo no me quedo donde estoy en mi vida espiritual, en mi vida cristiana. Hay más que el Señor tiene preparado para mí. ¿Y vas a tener obstáculos? Sí. ¿Va a haber situaciones? Sí. Pero son oportunidades para madurar. Cuando venga el pensamiento, ¿y si vale la pena seguir sirviendo? Vas a decir, sí, en el nombre de Jesús, sí. El Señor me ve, el Señor escucha. Cuando vengan conflictos en los vínculos relacionales con otra persona, y decir, ¿vale la pena seguir amando? La respuesta es, vale la pena. Y te va a llevar a nuevos niveles de madurar en la fe. Cuando vengan los tiempos de espera, es el momento donde decir, yo decido de que así como por la fe y la paciencia mis hermanos lo lograron, pues yo también voy a ir. ¿Cuánto ánimo y estímulo? Es como que el autor nos está empujando hacia adelante, diciendo, vamos, 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 no se queden estancados. Y creo que ese es el corazón de Dios también, para decirnos y hablarnos hoy. Sigan, hay mucho más. Dios es tan inmenso y seguir creciendo en esa profundidad, en esa intimidad, en el vínculo con Él, es algo precioso. Y es algo, como dicen los mexicanos, que no te la vas a acabar. Sí, así es. Y que es una bendición. Y creemos de que es un tiempo donde vos también, en la circunstancia que estás viviendo, puedas responder a esto y decirle, Señor, vamos, aquí estamos, ¿verdad? Así que ha sido un privilegio compartir este tiempo con vos. Te esperamos la semana que viene, donde vamos a seguir viendo y estudiando en más profundidad Hebreos capítulo 7. Bendiciones.